Hola, yo soy Erika Correa y soy su profesora de trabajos prácticos. Hoy vamos a desarrollar el trabajo práctico número 1, que se denomina propiedades de las sustancias puras, la primera parte. Los contenidos de este trabajo práctico revisan los conceptos de la unidad 2 de termodinámica técnica de la carrera de Ingeniería Electromecánica de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza. Y como siempre, para comprender más acabadamente los conceptos que nosotros vamos a desarrollar, siempre es mejor que repasen los contenidos teóricos que se encuentran disponibles en la bibliografía que recomienda la cátedra, Yunus Engel, Moran Shapiro y los apuntes de teoría. ¿Qué es lo que nosotros vamos a desarrollar en este trabajo práctico? Nosotros vamos a estudiar las relaciones entre las propiedades termodinámicas de sistemas simples compresibles que están constituidos por sustancias puras que pueden estar en una o más fases. Entonces, fíjense que en esta definición que yo les he dado de los conceptos que vamos a estudiar, hay algunos conceptos que necesitamos repasar. ¿Qué es una fase? Una fase es una porción de materia homogénea en su estructura física. Por ejemplo, butano más propano, que es una mezcla gaseosa, siempre que se observe homogénea, se puede considerar que es, a pesar de ser una mezcla, es una fase porque tiene una composición homogénea y corresponde a la fase o al estado de agregación gaseoso. Por otra parte, nosotros podemos tener una mezcla de agua y aceite, pero como la composición, si bien los dos componentes de esa mezcla son líquidos, esa fase no se puede denominar como una fase líquida, porque no se percibe una composición homogénea. Entonces, de las fases que en general se corresponden con los estados de agregación que nosotros conocemos, sabemos que hay 5 estados de agregación en la parte macroscópica o en el mundo de las medidas que nosotros nos movemos, que son los que estudia la termodinámica. Nosotros vamos a trabajar de esos 5 con 3 estados de agregación, que son los que percibimos: el sólido, el líquido y el gaseoso. Después, ¿qué es una sustancia pura? Una sustancia pura es una porción de materia de composición química uniforme e invariable, pero que puede tener varias fases. Por ejemplo, agua más hielo puede ser una mezcla de composición química variable. Nosotros cuando la analizamos la podemos considerar una sustancia pura. Al aire, al chocolate, al petróleo, mientras que no se produzcan reacciones internas en la composición de la mezcla ni ocurran separaciones, nosotros podemos considerar que esta sustancia, a pesar de no ser de único componente, es una sustancia pura. Y después, ¿qué definimos como un sistema simple compresible? Porque dijimos que íbamos a estudiar las relaciones entre las propiedades termodinámicas de sistemas simples compresibles que están constituidos por sustancias puras. Bueno, un sistema simple compresible es aquel que solo existe un modo de trabajo cuasiestático que es importante y que es el trabajo de compresión o expansión. El resto de los trabajos que pueden sucederse o intercambiarse en un sistema simple compresible son irrelevantes. Pero para caracterizar el estado termodinámico en el que se encuentra una sustancia pura, debemos conocer sus propiedades. Entonces vamos a definir, ¿qué es una propiedad? Una propiedad es una magnitud física que depende de la condición actual del sistema. Y esta es una definición muy importante. Una propiedad es una función de estado, es decir, depende del estado en el que se encuentra el fluido. No depende del proceso en el cual o el proceso del cual atravesó para ir de un estado a otro. Simplemente una propiedad es una función del estado, y una propiedad termodinámica
es una función del estado termodinámico de la sustancia. Ejemplo de propiedades, tenemos la masa, la energía interna, la temperatura, la presión, el volumen específico, la energía interna específica. Dentro de las propiedades o a las propiedades, que son magnitudes físicas, las podemos clasificar en extensivas, específicas e intensivas. Una propiedad extensiva es una propiedad cuyo valor depende del tamaño del sistema. Por ejemplo, la masa, la energía interna total, el volumen total del sistema, todos ellos son propiedades extensivas, pues dependen del tamaño del sistema. Después encontramos lo que denominamos propiedades específicas. Son propiedades que se obtienen de dividir una propiedad extensiva por la masa del sistema. Por ejemplo, el volumen específico, que es la relación entre el volumen total del sistema y la masa, es decir, que queda expresado en metro cúbico por kilogramo. De la misma manera, otra propiedad específica podría ser la energía interna específica, que como dijimos era una cantidad de energía, queda expresada por unidad de masa, kilojoule por kilogramo, por ejemplo. Y después están las propiedades intensivas. La propiedad intensiva es una propiedad independiente del tamaño del sistema. Por ejemplo, propiedades intensivas son la temperatura, la presión y todas las propiedades específicas, ya que como están referidas a la unidad de masa, son independientes del tamaño del sistema. Pero para especificar el estado intrínseco e intensivo de una sustancia pura, simple, en equilibrio, son necesarias dos propiedades independientes. Eso es lo que establece el principio de estado. Es decir, yo puedo identificar o especificar el estado termodinámico de una sustancia si yo defino dos propiedades intensivas independientes. Ahora, ¿cómo sé cuáles son independientes? Bueno, para eso me ayuda la regla de las fases de Gibbs, que dice que el número de propiedades intensivas que se pueden especificar de forma independiente son los grados de libertad de un sistema. En un sistema que tiene C componentes y F fases en equilibrios y que no es reactivo, es decir, un sistema en el cual no se producen reacciones, está dada por la siguiente ecuación, que dice que los grados de libertad L son iguales al número de componentes menos el número de fases más 2. Para el caso concreto de una sustancia pura, C siempre tomará el valor de 1. Y entonces, F, que es la cantidad de fases que pueden estar en equilibrio, puede valer como máximo 3. Este sería el caso del punto triple, en donde coexisten los 3 estados de agregación para una determinada sustancia. Puesto que la sustancia como máximo puede estar en 3 fases, sólido, líquido y vapor. Es decir, que si tenemos una sustancia pura en donde C siempre vale 1, el estado en equilibrio con una sola fase, es decir, si hay solamente presente un estado de agregación, es todo líquido, es todo sólido o es todo vapor el estado de la sustancia con la que estamos trabajando, yo voy a necesitar 2 variables independientes, intensivas independientes, para identificar el estado termodinámico de esa sustancia. Ahora, un estado de equilibrio en el que conviven 2 fases, es decir, 2 estados de agregación, por ejemplo el caso del vapor húmedo, que es una mezcla de líquido saturado y vapor saturado, como F vale 2, entonces la cantidad de grados de libertad se transforma en 1. Quiere decir que la presión y la temperatura no son variables independientes, sino que una vez que yo fijo alguna de las dos, la otra queda inmediatamente determinada, es función. Y después, en el estado de equilibrio con 3 fases, que sería el caso del punto triple, los grados de libertad son ceros, es decir,
Es un estado único de presión y temperatura que son propios de cada sustancia. Una función de estado es una relación entre las propiedades de un estado termodinámico, es decir, las relaciones que existen entre las propiedades de una sustancia son reflejadas por las funciones de estado. Es decir, que para una sustancia pura, la propiedad Z es función de la propiedad X e Y. Es decir, las relaciones entre las propiedades de las sustancias son funciones complejas que pueden representarse en una superficie 3D. Por ejemplo, las que nosotros conocimos o conocemos en la termodinámica, que son las funciones PVT, es decir, las funciones presión, volumen específico y temperatura. Acuérdense que hablamos de siempre relaciones entre propiedades intensivas, por eso usamos el volumen específico. La superficie 3D, por ejemplo, para una sustancia como el agua, que al enfriarse aumenta su volumen, cuando se congela aumenta su volumen, tiene un formato de este tipo que nosotros estamos visualizando, en donde fíjense que el estado del sólido, el volumen específico del sólido, a medida que va disminuyendo la temperatura, aumenta. En cambio, en otras sustancias, como por ejemplo el refrigerante R134, vemos que el volumen específico del sólido, a medida que la temperatura disminuye, también disminuye, es decir, se comprime cuando se congela, mientras que sustancias como el agua se expanden o se dilatan cuando se congelan. Estas superficies que definen las relaciones entre las propiedades de un estado termodinámico para una determinada sustancia pura pueden proyectarse en planos 2D que nosotros utilizamos para analizar el comportamiento o la evolución de una sustancia pura a lo largo de un proceso termodinámico a fin de evaluar cómo evoluciona la relación entre las variables termodinámicas de ese sistema. Por ejemplo, fíjense que la superficie PVT proyectada en el plano de la presión y de la temperatura da como resultado este gráfico con este formato. Fíjense que esto es para el caso de una sustancia pura que se comprime o disminuye su volumen específico cuando se congela. Y podemos identificar, por ejemplo, el punto crítico, el punto triple, y también podemos proyectar en los otros dos ejes que forman parte de la relación PVT, es decir, yo puedo proyectar presión, volumen específico, y entonces el gráfico tendrá este formato. Y fíjense que aquí, que lo vemos desplegado en el plano 2D, identificamos cómo el volumen específico varía en función de la presión, y para una zona en donde se da el cambio de fase, que es la zona correspondiente a la campana de saturación, en donde del lado izquierdo están todos los puntos que corresponden a la condición de líquido saturado. Cuando llega al punto crítico, hacia el lado derecho de la campana se encuentran todos los puntos que corresponden al vapor saturado, al estado de vapor saturado a distintas presiones. En este gráfico, presión-volumen específico, las isotermas tienen este formato. Fíjense que en la zona de cambio de fase, en este punto, el líquido a la temperatura que marca la isoterma se encuentra como líquido saturado. Comienza a absorber calor y
comienza el proceso de cambio de fase. Ese proceso de cambio de fase se realiza a temperatura y presión constante, con aumento de volumen específico, hasta que la última gota de líquido se convierte íntegramente en vapor y llega al estado de vapor saturado. Si continuase su expansión a temperatura constante, es decir, una expansión isotérmica, ese recorrido continuaría por esta línea de puntos. Importante en este gráfico identificar la isoterma que pasa por el punto crítico. El punto crítico es aquellas condiciones de presión, temperatura y volumen a partir de las cuales, por encima de las cuales, ya no es posible el proceso de condensación o de vaporización. El cambio de fase es instantáneo, no ocurre el proceso de cambio de fase de una sustancia a otra. Por encima de la isoterma crítica, lo que tenemos como estado de agregación se conoce como gas. Mientras más lejos está de la isoterma crítica, podemos considerar que más cerca está de la condición de gas ideal, y mientras más cerca está de la isoterma crítica, más se comporta como un gas real. Entre la condición de vapor saturado y la condición por debajo de la isoterma crítica, se encuentra la zona del vapor recalentado o sobrecalentado. Y hacia la izquierda de la curva de saturación correspondiente a los puntos de líquido saturado, se encuentra toda la zona de líquido comprimido. Aquí, después de esta línea, identificamos la zona de cambio de fase entre sólido y líquido, como debajo de la campana identificamos la zona de cambio de fase entre líquido y vapor. Por otra parte, otra de las proyecciones que podemos hacer de una superficie PVT 3D es la proyección de volumen específico y temperatura, que tiene un formato semejante al de la presión y el volumen específico, en donde existe una curva de puntos, una campana de puntos, donde desde el lado hacia la izquierda del punto triple y sobre la curva se ubican todos los puntos que corresponden a las distintas condiciones de saturación a una determinada condición de presión para el líquido. Todo esto es líquido saturado, todos los puntos que se ubican sobre esta curva. Del punto triple hacia la derecha, sobre la campana, tenemos todos los puntos que representan vapor saturado. Nuevamente, hacia la derecha de la curva de líquido saturado tendremos líquido comprimido, y hacia la izquierda de la curva que localiza todos los valores de vapor saturado tendremos vapor sobrecalentado, por encima de la isoterma crítica, gas. Para comprender de forma completa, de forma acabada, el comportamiento de las sustancias puras, es necesario tener en cuenta el uso de los diagramas de propiedades. Los más conocidos son estos que acabamos de discutir: el diagrama para el agua, como para cualquier sustancia. Nosotros vamos a trabajar con el diagrama temperatura, volumen específico para el agua, el diagrama presión, volumen específico, y el diagrama presión, temperatura. En el diagrama temperatura, volumen, nosotros identificamos de manera simplificada. En este diagrama solo vamos a representar aquellos cambios de fase que relacionan el líquido, el vapor y vamos de esta proyección de la superficie PVT, hemos eliminado aquellas partes del diagrama que corresponden a los cambios sólido-vapor, líquido-sólido. Considerando que solamente estamos viendo la parte
de la relación entre líquido y vapor, los puntos ubicados sobre la curva corresponden a las condiciones termodinámicas de una sustancia en condición de saturación. Desde el punto crítico hacia la izquierda sobre la curva se localizan todos los puntos que corresponden a la condición de líquido saturado. Desde el valor del punto crítico, en este caso de la temperatura o la presión de punto crítico, hacia la derecha se localizan todos los puntos que corresponden a la condición de vapor saturado. Y entre esas dos condiciones, que como les decía antes, los procesos de cambio de fase, recuerden que cuando hay más de una fase en análisis, la ley de Gibbs o la ley de las fases dice que la condición termodinámica del sistema puede ser definida solamente mediante una variable independiente, es decir, que si yo fijo la temperatura, a este punto de líquido saturado le va a corresponder sí y solo sí un valor de presión. Y si yo fijo la presión, a ese valor de presión sobre la curva que corresponde a la condición del líquido saturado, le va a corresponder sí y solo sí un solo valor de temperatura. A lo largo de este cambio de fase, todos los puntos termodinámicos que caracterizan el estado de ese fluido se van a encontrar a la misma temperatura y presión, pero va a variar su volumen específico. El volumen específico que corresponde a la condición de líquido saturado lo vamos a identificar como BF, volumen del fluido, y al volumen específico o a la condición que corresponde al vapor saturado lo vamos a identificar como BG. Es importante tener en cuenta la forma de las líneas de presión constante o de las isobaras en este tipo de gráficos temperatura-volumen. Fíjense que la forma dibujada de manera gruesa es que son ascendentes con una pendiente rápida hasta la condición de saturación, se mantiene constante igual que la temperatura a lo largo del cambio de fase y vuelve a ser ascendente pero con una pendiente menos pronunciada para el caso de la región del vapor sobrecalentado o del gas. En el caso de los diagramas PV, nuevamente identificamos la curva de saturación. Todos los puntos que están sobre la curva corresponden a una condición saturada. Desde el punto crítico, los puntos que están sobre la curva a la izquierda corresponden al líquido saturado y los puntos desde el punto crítico hacia la derecha corresponden al vapor saturado. En el medio están todas las situaciones de cambio de fase que para una determinada presión, que corresponde sí y solo sí a una determinada isoterma para el cambio de fase, el cambio de fase desde que el líquido se convierte íntegramente en vapor ocurre a la misma temperatura y presión. Y fíjense cómo es el comportamiento de las isotermas o las líneas de temperatura constante en este gráfico. Entonces, en este gráfico en ordenada leemos presión, en abscisa volumen específico y las curvas de presión de temperatura constante son de tipo descendente y constantes a lo largo de la zona interior a la curva que representa el cambio de fase. Por otro lado, tengo otra de las proyecciones de la campana de las superficies PVT, puede ser el gráfico en 2D presión-temperatura. Fíjense que en este gráfico, toda esta curva de cambio de fase desde vapor saturado a líquido saturado, nosotros la identificamos en esta curva. Esta es la curva que representa todas las condiciones para este lado y para este lado
de un líquido saturado que se convierte en vapor o un vapor saturado que se convierte en líquido. Cada uno de estas líneas de cambio de fase están representadas en este gráfico por un punto al que el cambio de fase le corresponde sí o sí. Fíjense, una vez que yo fijo la temperatura, la presión queda inmediatamente fijada. Entonces, en este gráfico no puedo observar la condición de cambio de fase adentro de la campana, pero ocurre, este punto puede representar tanto el punto del líquido saturado como el del vapor saturado. Aquí está el punto triple en el que conviven los tres estados de agregación. En este punto coexisten líquido, sólido y gas. Esta curva, por otro lado, es la curva que representa todas las condiciones de líquido saturado y sólido saturado. Es decir, es el paso de la relación entre un líquido comprimido a un líquido saturado a un sólido saturado. Y están representados de esta manera para una sustancia que, como el R134 que dijimos que se comprime, cuando se enfría o cuando se congela disminuye su volumen, y de esta forma para una sustancia el proceso de fusión, es decir, el cambio desde sólido a líquido, para una sustancia que tiene el comportamiento del agua, es decir, una sustancia que se dilata a medida que se congela. Y esta curva representa la transformación o toda la curva de saturación que corresponde al proceso de sublimación, es decir, el proceso de paso de sólido a vapor, la transformación de sólido a vapor. Entonces yo puedo representar la evolución de un proceso termodinámico que lleva adelante una sustancia pura a través de graficar su recorrido usando cualquiera de estas representaciones. Por ejemplo, yo puedo tener en esta condición de presión y de temperatura un fluido en su estado inicial que se comprime a temperatura constante hasta que alcanza su condición de líquido saturado, es decir, un líquido comprimido a una determinada temperatura y a esta presión, se comprime a temperatura constante hasta llegar a su condición de líquido saturado y después, mediante un intercambio de calor, absorbe calor y se expande, cambiando de fase hasta convertirse íntegramente en un vapor saturado. Y si yo le sigo agregando calor, si yo el proceso lo hago a temperatura constante, absorbo calor a temperatura constante, me muevo por esta curva aumentando mi volumen. Si yo el proceso lo hago a presión constante, es decir, me expando pero a presión constante, voy a seguir este recorrido y la curva, la temperatura va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque a lo largo de toda esta línea que identifica una determinada condición de presión, estos puntos que están afuera de la curva de saturación, una misma presión puede coexistir con diversas curvas o isolíneas o isotermas de temperatura. De esa manera, a la gráfica anterior, ustedes acá, yo les había dicho que nosotros podíamos identificar de la tabla estas dos condiciones. El título, como variable, la vamos a definir como la relación entre la masa de vapor y la masa total. Fíjense, en este punto donde inicia el cambio de fase, donde yo tengo un líquido saturado, la masa de vapor va a ser 0, porque va a ser todo líquido, respecto de la masa total. Entonces, el título, en este punto, el título que corresponde a un líquido saturado es igual a 0. Mientras que, a medida que avanza la absorción de calor,
esa cada vez es más importante la proporción de la mezcla que se convierte en vapor, hasta llegar a esta condición en donde ya todo el líquido se convirtió en vapor y el título que define la relación entre la masa de vapor y la masa total del sistema va a valer 1, es decir, para el líquido saturado el título vale 0 y para el vapor saturado vale 1, y es obvio porque si dijimos que título era la relación entre la masa de vapor y la masa total, en este punto la masa total y la masa de vapor son iguales porque todo se ha convertido en vapor y el título vale 1. Es decir que nosotros para definir condiciones intermedias de un proceso de cambio de fase, podemos utilizar una variable que es el título, es decir, si el título vale 0 yo estaré aquí, si el título vale 1 yo estaré aquí, pero hay un conjunto finito de situaciones intermedias donde el título puede valer 0, 1, 0, 2, así 0, 9 hasta acercarse al 1. Entonces vamos a usar esa propiedad para definir a esa condición de título cuáles son las otras variables termodinámicas que no sean temperatura y presión, que ya sabemos que se mantienen constantes en el cambio de fase, que me permitan identificar en qué posición está esa sustancia a lo largo del proceso de cambio de fase. Entonces, como les decía, el título o la calidad del vapor la vamos a identificar como X y representa la relación entre la masa de vapor sobre la masa total. La masa total que se compone de la masa de vapor más la masa de líquido. Es decir, que me queda la masa de vapor sobre la masa de vapor más la masa de fluido. La humedad de vapor es la propiedad contraria homóloga, es decir, es I y es la masa de líquido respecto a la relación de la masa total. Vamos a trabajar siempre nosotros predominantemente con el título o la calidad de un vapor, pero la inversa correspondiente que da 1 como resultado es la humedad del vapor. Si nosotros imaginamos un tanque con vapor húmedo, el volumen específico de este vapor, recuerden que volumen específico es el volumen total del sistema dividido la masa. El volumen total del sistema va a ser la suma del volumen que ocupa el líquido más el volumen total que ocupa el vapor, dividido la masa total del sistema, que es la masa de vapor más la masa de líquido. Pero el volumen de líquido, por la definición de volumen específico del líquido, es la masa de líquido por el volumen específico del líquido más el volumen total del vapor, es la masa del vapor por el volumen específico del vapor, sobre la masa total, que es la suma de la masa del vapor más la masa del líquido. Si yo distribuyo la suma, yo obtengo que la masa del líquido por el volumen específico del líquido sobre la masa total, es decir, sobre la masa del vapor más el líquido, más la masa de vapor por el volumen específico del vapor, sobre la masa de vapor más la masa del líquido, que es la masa total, me va a quedar igual al volumen específico de la sustancia en la situación en la que está. Si yo ahora distribuyo y uso la definición que yo había dado, recuerden que masa de vapor sobre masa de vapor más masa de líquido era el título, era lo que habíamos definido como título. Yo tengo que este primer proceso, que es la masa de líquido por el volumen específico del vapor, o sea, la masa de líquido sobre la masa de vapor más la masa de líquido, es la humedad del vapor, es decir, 1 menos X, es el homólogo, por el volumen del líquido más el título, que es esta parte, la masa del vapor por la masa del líquido, por el volumen del vapor, el volumen específico del vapor. Si yo distribuyo y agrupo las variables, tengo que el volumen de una sustancia en una determinada condición puede ser determinado en el proceso de cambio de fase como el volumen del líquido saturado más el título, que multiplica a la diferencia entre el volumen específico del vapor saturado menos el volumen específico del líquido saturado. Y estas son todas variables que sí puedo leer de la tabla para una determinada condición de saturación. Es decir, que yo puedo identificar el estado en el que se encuentra, el estado termodinámico en la que se encuentra mi sustancia cuando está cambiando de fase,
si tengo identificado el valor de su título y puedo utilizar las propiedades del líquido y del vapor saturado para conocer en cualquier punto del recorrido del cambio de fase cuál es el valor de una propiedad de ese vapor húmedo. Esto lo hemos hecho para el volumen específico, pero esa propiedad, la misma, del mismo modo, puede utilizarse para extraer cuál es la energía interna de ese vapor, cuál es la entalpía, cuál es la entropía de ese vapor. Esta es la explicación termodinámica de la consideración de cómo obtener el valor de la variable en un punto intermedio que corresponde a la situación interior de la curva de cambio de fase. También, con el mismo criterio, nosotros podríamos aplicar la regla de la palanca. Yo puedo decir que, por decir, el volumen específico de la tabla, yo puedo leer el volumen específico del líquido saturado y el volumen específico del vapor saturado. Pero no puedo leer el volumen específico, por ejemplo, de un vapor húmedo, una mezcla de líquido-vapor que está en cambio de fase. Sí puedo saber que va a estar a la misma temperatura y presión que estos dos, pero no puedo saber cuál será su volumen específico. Lo puedo determinar de esta manera, como les acabo de explicar, o bien aplicar la regla de la palanca, en donde yo hablo de brazo y punto de apoyo. En este caso, de aquí hasta aquí, el brazo, como esto vale X y esto vale 0, sería X. Entonces yo podría decir que es X, que es este brazo, por el valor, en este caso, del volumen específico del vapor saturado, sería esto, más el otro brazo, que si este vale 1 y esto vale X, sería 1 menos X, por el punto de apoyo, que sería el volumen específico del líquido saturado. De cualquiera de las dos maneras, ya sea la última que les acabo de explicar, que es la regla de la palanca, o la anterior, ustedes pueden establecer, aplicando esa regla, cualquier propiedad termodinámica que para esta condición de cambio de fase en el interior de la curva. Y de esta ecuación yo también puedo, conociendo el valor del volumen específico de ese vapor húmedo, despejar el valor del título. Es decir, que el título me va a quedar igual al valor del volumen específico, de la entalpía específica, de la entropía específica, de la energía interna específica de ese vapor húmedo, menos el valor del volumen específico del líquido, dividida la diferencia entre los valores de la propiedad, en este caso el volumen específico, del vapor saturado y del líquido saturado. Con esta revisión rápida hemos visto algunos de los conceptos esenciales que vamos a usar para el desarrollo de este trabajo práctico. Ahora vamos a ver qué dice el primer problema de nuestro trabajo práctico. Me pide que determine la zona, la fase o las fases, es decir, si está en la zona del vapor sobrecalentado, del líquido comprimido, si es un líquido o un vapor saturado, si es un vapor húmedo. Me pide que determine con estas variables termodinámicas que me da en qué zona se encuentra este fluido que yo estoy analizando, que en este caso es agua. Entonces me dice, determina para la zona las fases o fases para el agua en las condiciones siguientes, localizando los estados sobre los diagramas presión-volumen, temperatura-volumen, presión-temperatura, con una adecuada elección de las escalas. Y me da un conjunto de casos, vamos a irlos analizando uno por uno. Por ejemplo, para el primer caso me dice que tengo una presión de 8000 kilopascales y una temperatura de 400 grados Celsius. Cuando yo no sé nada de la sustancia, lo primero que voy a ir a mirar es la condición de saturación. Para saber de las variables en relación a la condición de saturación, en qué lado de la curva yo puedo llegar a estar. Entonces, busco la tabla A5, que es la que corresponde a la condición de líquido y vapor saturado.
Entonces voy a buscar 8000 kilopascales. 8000 kilopascales u 80 bares. Acuérdense que un bar son 100 kilopascales. 8000 kilopascales tiene una temperatura de saturación de 295,01 grados Celsius. Fíjense que en este caso la sustancia que a mí me dan está a 400 grados Celsius. Entonces, analizando en los gráficos que acabamos de ver, fíjense, si en un gráfico presión-volumen, si esta fuera la presión de 8 megapascales u 8000 kilopascales, la isoterma que correspondería a esa condición es la isoterma que tiene esta forma y que vale 200,95 grados Celsius. Pero yo estoy a esta presión, pero a una temperatura mayor. Las isotermas de temperatura mayor están hacia el lado derecho de la isoterma de saturación, es decir, son isotermas que van a pasar por este lado, y ya me da un indicio que yo no estoy en la situación ni de vapor ni de líquido saturado y probablemente esté en la región del vapor sobrecalentado. ¿Y por qué? Y porque es un vapor que para la presión que está seteada, la temperatura a la que se encuentra es superior a la temperatura de saturación. Quiere decir que es una condición de sobrecalentamiento, por eso vamos a decir que está en la región de vapor sobrecalentado. En un diagrama TV, yo podría esa situación de saturación decir, bueno, si esta fuera la temperatura de saturación de los 8000 kilopascales, esta sería la isoterma de 8000 kilopascales, fíjense que corta a la curva de saturación aquí y aquí. Las condiciones para este vapor saturado van a ser 8 megapascales y 295 grados Celsius, lo mismo que para este líquido saturado. Bueno, esta condición, él para esa temperatura tiene una condición de presión mucho más baja. Fíjense que si yo quisiera tener a 295 grados, le estoy explicando al revés. Para esa condición de temperatura de 295 grados, la condición de saturación son esta curva de 8 megapascales. ¿Qué pasa si la temperatura es, como me indica acá, de 400 grados Celsius? Fíjense la curva de temperatura de 400 grados Celsius, ¿dónde va a cortar a la isobara de 8 megapascales? La va a cortar, en una curva de temperatura mayor, la va a cortar en la zona del vapor sobrecalentado. Si quisiera ver esta situación de saturación, cómo reflejarla en un gráfico presión de temperatura, yo estoy en la condición de cambio de líquido a vapor. A esta se ha corrido en la presentación. Esta condición de temperatura hasta que corta es la condición de 295 grados y extrapola a una condición de 8 megapascales hasta que corta. Se ha corrido la gráfica, pero sepan que esta curva de temperatura corta a la curva de cambio de fase y extrapola, y esa es la condición para que a 8000 kilopascales esta sustancia se encontrara como un líquido o un vapor saturado. Ya sabemos que pareciera que no. Cuando ya identifico que no está en la condición de saturación, digo, bueno, pareciera que está como un vapor sobrecalentado. En la zona del vapor sobrecalentado yo necesito definir dos variables. Es decir, necesito ir a una tabla que me permita buscar por separado temperatura y presión. Voy a la tabla de vapor sobrecalentado, que es la tabla 6. Y en la tabla 6 voy a encontrar, como les mostré antes, que hay varias condiciones de presión. Fíjense que estos eran 8000 kilopascales, que es el correspondiente a 8 megapascales,
Y fíjense que ahí al lado, entre paréntesis, me dice cuál es la condición o la temperatura a la que correspondería su valor de saturación, y yo busco 400 grados Celsius, y para 8 megapascales este será el valor del volumen específico, este será el valor de la energía interna, este será el valor de la entalpía y este será el valor de la entropía. Pero en este caso solamente me está pidiendo identificar en qué fase está una sustancia con estos datos de estado termodinámico y representarlos en los distintos gráficos. Yo les he hecho las representaciones aquí en las 3 gráficas y nuevamente miren, acá tenemos una presión de 8 megapascales y esa presión de 8 megapascales corta a la isoterma de 400 megapascales en la región del vapor sobrecalentado, es decir, se encuentra a la derecha de la curva de saturación donde localizan todos los estados correspondientes al vapor saturado. Si lo quisiera representar en un diagrama temperatura, volumen, yo para una temperatura de 400 grados Celsius, la isobara de 8 megapascales corta a la isoterma de 400 grados Celsius en la zona o en la región del vapor sobrecalentado. Y si yo lo quisiera representar en un diagrama presión-temperatura, la temperatura de 400 grados Celsius corta a la isobara de 8 megapascales afuera de la curva de cambio de fase, con lo cual yo puedo saber que estoy en la zona de vapor sobrecalentado. Es decir, la primera condición o el punto A del problema 1 corresponde a vapor sobrecalentado. Del mismo modo, fíjense que ahora me da una presión de 6 megapascales y una temperatura de 264 grados Celsius. Como el dato que me da primero es la presión, yo voy a hacer el mismo proceso que hice anteriormente. Y voy a tratar de discernir primero si no estoy en los límites de la curva de saturación, ya sea que esté sobre la curva o que esté en la condición interior a la curva, para saber primero qué tabla ir a buscar para leer los valores de las propiedades de mi sistema en esa condición termodinámica. Me dice que está a una presión de 6 megapascales. Busco la tabla A5, que es para una condición de líquido y vapor saturado, y en esa tabla voy a buscar la presión de 6 megapascales, que son los 6000 kilopascales que les he marcado acá. Fíjense que acá está la presión. A esa presión le corresponde sí y solo sí solo una temperatura o condición de temperatura de saturación, que serían 275,59. Fíjense que para esa condición de presión, la condición de temperatura de saturación es más alta que la que me da a mí el dato. Es decir, que esto está como un fluido subenfriado de la condición de saturación. Fíjense que yo esta condición de saturación en un gráfico PV, nuevamente, si esta fuera la isoterma de 275,59 grados Celsius y esta fuera la isobara de 6 megapascales, este sería el punto de encuentro para el líquido saturado y este sería el punto de encuentro para el vapor saturado. Pero fíjense que ahora yo estoy en una isoterma, estoy cortando la misma presión de 6 megapascales, pero con una isoterma más chica, es decir, que los valores están para este lado. Es decir, la isoterma de 264 va a cortar a la curva de presión de 6 megapascales en este sector, que es el sector del líquido comprimido. Del mismo modo puedo hacer el análisis en un diagrama
temperatura-volumen, donde esta es la curva de saturación. Los puntos que están sobre la curva a la izquierda corresponden al líquido saturado, los que están de la curva hacia la derecha corresponden al vapor saturado, y donde la isoterma de 275 grados se corta con la isobara de 6 megapascales, corresponde a líquido saturado o vapor saturado. Y eso es lo que yo leo acá. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que yo estoy a esa temperatura yo tengo que tener una presión de 6 megapascales, pero yo estoy a una temperatura menor. Es decir, que la isoterma de 264, que va a estar más baja que la de 275, va a cortar a la isobara de 6 megapascales o de 6000 kilopascales en la región a la izquierda de la curva de saturación, es decir, la va a cortar por acá en la región del líquido comprimido. Del mismo modo, fíjense, tengo la condición de saturación graficada en un gráfico presión-temperatura, donde la curva que muestra el cambio de fase, el punto de cambio de fase, tanto líquido como vapor saturado, se encuentra a 6 megapascales y 275,01. Como yo de este análisis ya me puedo dar cuenta de que el fluido que me están dando corresponde a una zona de líquido comprimido o líquido subenfriado. Fíjense por qué le dije comprimido o subenfriado. Acá se ve clarito que este fluido que está a 6000 kilopascales necesita de una temperatura de 275 para estar saturado. Es decir, que si está a una temperatura de 264, que es menor, es subenfriado. Y un líquido que está a 264, fíjense que ahora vamos a hacer la inversa. Si yo tuviera este fluido a 264 grados Celsius, para estar saturado, fíjense, nos vamos a ir cerquita, 263, para estar saturado debería tener presiones del orden de los 5000 kilopascales. Y este está del orden de los 6000 kilopascales. Quiere decir que para esta condición de temperatura el líquido está comprimido porque tiene más presión de la condición que a esa temperatura debería tener para estar saturado. Por eso, si lo vemos desde la presión, está subenfriado, y si lo vemos desde la temperatura, está comprimido. Como ya sé que corresponde esta condición de 6 megapascales y 264 grados Celsius, corresponden a la situación de líquido comprimido, me voy a ir a buscar la tabla A7, que es la tabla de propiedades para el líquido comprimido. Y fíjense que ahí voy a tener que interpolar, porque fíjense que tengo dos condiciones de presión, ninguna coincidente con los 6 megapascales. Fíjense que la condición a partir de los cuales me los tabula son 5 megapascales y 10 megapascales. 10 megapascales, perdón. Y aquí tengo una condición de temperatura entre 260 y 280, es decir que debería a una condición de temperatura de 260 interpolar para esa temperatura con los variables de delta de presión, y para la temperatura de 280 también interpolar los valores de la variable que estoy buscando, tanto para la presión de 10 como la presión de 5, y una vez que tenga hecha esa interpolación, después interpolar los valores para la variable que estoy buscando entre estos valores de temperatura. Es decir, en este caso yo tengo que hacer una interpolación doble. Entonces yo sé que voy a ir a buscar los datos de esa sustancia en la tabla A7. En este caso no voy a buscar ningún dato porque no me pide solamente que grafique e identifique dónde está.
Acabamos de decir del análisis que llevamos de las tablas y de los gráficos que este punto 6 megapascales y 264 grados Celsius, esa condición termodinámica, está en la región del líquido comprimido, es decir, a la izquierda de la curva de saturación en donde se localizan los puntos de líquido saturado. Fíjense que para la isoterma en un gráfico presión-volumen, las isotermas tienen este formato. Entonces, para la isoterma de 264 grados, la isobara de 6 megapascales se va a cortar en esta región. ¿Por qué? Porque en esta región, que es la que corresponde al líquido saturado, la presión tiene que ser menor, tiene que ser del orden de los 5000. Por eso esto se va a graficar de esa manera. Ahora, si yo lo miro desde otra óptica, que es la misma, en un gráfico temperatura-volumen, yo a la isobara, que tiene este formato en los diagramas temperatura-volumen, a la isobara de 6 megapascales, en la condición de saturación corta con una isoterma a 275 grados. Pero yo tengo 264 grados, quiere decir que esa isobara va a cortar con la isoterma de 264 grados a la izquierda de la curva de saturación en la condición de líquido comprimido. Y del mismo modo, en un diagrama presión-temperatura, si yo a esta temperatura estuviera en condición de saturación, la presión que me correspondería sería mucho más baja que la que estoy. Entonces, a esa misma temperatura, pero a una mayor presión, estoy en la región del líquido comprimido y eso es lo que estoy graficando. De la misma manera, fíjense que ahora voy a tener las condiciones C, D y E, que como hemos explicado de manera muy pormenorizada las anteriores, esta la vamos a ver rápidamente. Nuevamente, cada vez que yo quiero identificar un estado termodinámico desde cero sin saber nada, lo primero que hago es mirar la condición termodinámica respecto a la curva de saturación. El caso C, les dice que tienen un fluido a 4,9 megapascales, es decir, 4900 kilopascales, y una temperatura de 453,15 Kelvin. Si yo sé que 273,15 Kelvin son el equivalente al 0 grados Celsius, hago la resta y sé que esa temperatura son 4900 kilopascales y 180 grados Celsius. Nuevamente, como me da presión primero, voy a la tabla de vapor saturado que inicia con la columna de las presiones primero, que es la tabla A5. Entonces fíjense que acá justamente me va a pasar que yo el valor exacto no lo tengo, porque no tengo 4900, tengo el valor entre 4000 y 5000, pero fíjense algo curioso. Para que mi fluido estuviera saturado a 4900 o cerquita kilopascales, es decir, si esta fuera la presión de 5000 o de 4900 kilopascales, esta isoterma tendría que tener un valor aproximado de 263,94. O si fuera de 4000 kilopascales, que está más lejos del 4900 que me dan como dato, esta isoterma debería tener un valor de 250,35. Y sin embargo, la isoterma tiene un valor, la que yo estoy analizando, el estado termodinámico, tiene un valor de 180. Quiere decir que mi fluido está a una temperatura menor que la temperatura de saturación para esa condición de presión. Es decir, que es un líquido subenfriado o comprimido. Si yo lo quiero representar rápidamente en un diagrama PV, a esta isoterma, que en condición de saturación cortaría a una presión mucho más baja, yo la hago cortar con la isobara de 4,9 megapascales
en la región del líquido comprimido, y esto es un líquido comprimido. El caso D me habla de un fluido que está a 6 megapascales y a 290 grados. Recuerden que recién habíamos visto, 6 megapascales son 6000 kilopascales, habíamos visto que la temperatura de saturación, la temperatura de saturación, era correspondiente a 275, o sea, para esta isoterma de isobara, de 6 megapascales, la temperatura de saturación, la que corresponde a este punto y a este punto y a todos estos de cambio de fase, sería 275,59 grados. Y yo a mi fluido tengo que corta la isoterma de 290 grados, corta la isobara de 6 megapascales. Entonces la va a cortar en la región del fluido del vapor sobrecalentado, y para leer los valores de las variables termodinámicas de ese punto, yo tendré que usar la tabla A6 y entrar con valores de temperatura y presión. Pero ya mirando esta condición de la tabla de vapor saturado, puedo saber que este fluido en esta condición va a estar en la región del vapor sobrecalentado. Y ahora, el punto E me dice que está a una presión de 103,2 kilopascales y a una temperatura de 20 grados Celsius. Fíjense que nuevamente el valor exacto no lo tengo, nuevamente voy a la curva de vapor saturado, primero siempre, para saber en qué situación estoy, y veo que para esa condición de presión que me dan como dato, que puede ser cercana a estos 101,3, la temperatura de saturación es de 99,97, mientras que la de mi dato corresponde a 20 grados Celsius, es decir que respecto a esa presión está subenfriado el fluido que yo estoy analizando, es decir, esto va a estar en la región del líquido comprimido, y para irles variando el uso de los gráficos, a una temperatura de 20 grados que cruzaría una isobara de 103 en la región del líquido comprimido o el líquido subenfriado. Bueno, después resulta que en el problema o en el punto que sigue, en el punto F, tengo un fluido que se encuentra a 60 bares, es decir, a 6000 kilopascales, y una temperatura de 275,59 grados Celsius, y me da una variable más, me da una variable del valor del volumen específico. Vamos a averiguar por qué me da esa variable. Entonces ustedes piensen que tienen un fluido a 6000 kilopascales, 60 bares, y entonces la temperatura de saturación de ese vapor a 6000 kilopascales deberían ser 275,59. Es decir, que con esas dos primeras variables, este fluido podría ser un líquido saturado o un vapor saturado, porque tanto el líquido como el vapor saturado están a 6000 kilopascales, es decir, 60 bares, y 275,59 grados Celsius. Para identificar de qué condición se trata, si es de un líquido saturado, de un vapor saturado o de una mezcla de líquido y vapor saturado, es que me da una variable más, me da el valor del volumen específico. Fíjense que en la tabla A5, para el vapor saturado, yo puedo saber, fíjense que a 6000 kilopascales, que son los 60 bares, el volumen específico del líquido saturado tiene un valor de 0,001319 y el del vapor saturado un valor de 0,03244. Pero el valor que me dice del volumen de mi punto o del estado termodinámico de mi fluido es 0,0052, es decir, este volumen es mayor que el volumen del líquido saturado, pero menor que el volumen del vapor saturado. ¿Eso qué me indica? Y me indica que mi sustancia está en la zona de cambio de fase, en algún lugar de la zona de cambio de fase. Por eso yo lo represento en este lugar y le pongo un valor intermedio
asociado a su valor de volumen específico. Lo mismo si yo tuviera que representar en un diagrama temperatura-volumen, la temperatura constante de 275,59 se isoterma, corta a la isobara en los puntos de saturación, es decir, es un vapor saturado, pero el volumen específico como dato define la situación de avance o del estado de cambio de fase en la que se encuentra mi sustancia. Y del mismo modo, si yo tuviera que representar esta situación en un diagrama presión-temperatura, representaría con este punto, pero ese punto representa la condición del líquido saturado, del vapor saturado y del vapor húmedo, porque recuerden que estas líneas de cambio de fase no pueden apreciarse en este diagrama de cambio de fase que muestra una proyección presión-temperatura. Después, como último punto, creo que es el último, tengo el valor del punto G, que me da una presión de 60 bares, o sea 6.000 kilopascales, pero a una temperatura de 275,6. Yo podría considerar que ahí redondeó la tabla y que eso es un vapor saturado, o de alguna manera más estricta decir que se corrió la temperatura. Si esta era la temperatura de saturación, se corrió una décima y ahora esa temperatura va a cortar a la curva que corresponde a la isobara de 6 megapascales corrido por un milésimo en la región de vapor sobrecalentado, porque exactamente a los 59 corta a la isoterma en el punto del líquido o del vapor sobrecalentado. Si sube una décima, acuérdense que aquella definición de sustancia que está en cambio de fase a una determinada temperatura es cualquier pequeña elevación hace que la sustancia comience, después de esa temperatura no se puede elevar la temperatura hasta que la sustancia no termine de cambiar de fase. A la temperatura de saturación correspondiente a la isobara que estoy analizando, por encima de esa temperatura la sustancia no puede elevar la temperatura hasta que no ocurra todo el cambio de fase y recién ahí puede volver a aumentar su temperatura continuando con su... Entonces, si yo graficara una décima más arriba, esa isoterma ya cortaría la isobara de 6 megapascales en la región del vapor sobrecalentado. Por eso, de manera gruesa, yo grafico que esto infinitesimalmente, esta situación del vapor cae en la región del vapor sobrecalentado. Si quisiéramos analizarlo desde la lógica que demuestra un diagrama PV, podríamos ver que a 6 megapascales, 275,6, que es una isoterma, acá está grosso modo, porque la isoterma que correspondería a la condición de saturación sería 275,59, sería por debajo de la isoterma de 275,6. Entonces, si la isoterma que corta la isobara de 6 megapascales es más alta, la corta del lado derecho de la curva de saturación y corresponde a la condición de vapor sobrecalentado. Bueno, hemos terminado con el análisis de los puntos correspondientes al problema, ¿no? Vamos a ir a analizar a ver qué nos ofrece discutir el problema 2. El problema 2 dice que hay un recipiente rígido, cerrado, con un volumen total igual a 0,5 metros cúbicos, que este recipiente rígido y cerrado se calienta con una placa eléctrica. Inicialmente, en el estado inicial, el recipiente contiene agua como una mezcla bifásica, quiere decir que es una mezcla de líquido y vapor saturado, que está a 1 bar en la condición inicial y tiene un título de 0,5.
Yo ese recipiente que está cerrado y de volumen conocido y condiciones iniciales termodinámicas conocidas, comienzo a calentarlo y la presión se eleva a 1,5 bar. Y me pide que dibuje los estados inicial y final en un diagrama temperatura-volumen y que determine la temperatura en grados Celsius para cada uno de los estados que está pasando, que determine cuál es la masa de vapor, no la masa total del sistema, la masa de vapor presente en cada estado, en kilogramos, y que piense que después de que llegó al 1,5 bar, después de estar en un bar a un título de 0,5, yo lo comienzo a calentar y el estado siguiente es que se eleve la presión a 1,5 bares. Bueno, el punto 3 dice, si se sigue calentando, ¿cuál va a ser la presión en bar del recipiente cuando todo el fluido que contiene el recipiente se haya convertido en vapor saturado? Entonces, a continuación, antes de resolver el problema, vamos a dibujar un esquema del proceso, vamos a recopilar los datos conocidos, a caracterizar el sistema, los límites y la transformación que está dentro de las sugerencias que el profesor Germán les ha dado en aquellos tips que son métodos para resolver los problemas de termodinámica. Entonces, primero vamos a iniciar con ese proceso de análisis del enunciado y pasar a conformarse en un vapor saturado, es decir, por eso dice que el título en la condición X3 vale 1. Entonces vamos a analizar las características del sistema. Este es un sistema real. ¿Por qué es un sistema real? Porque yo, para analizar las variables que definen su comportamiento, las puedo identificar mediante el uso de tablas de vapor. No tengo que usar modelos idealizados. Entonces, si voy a usar tablas de vapor, voy a estar trabajando con datos de un sistema real. Las tablas de vapor son experimentales y miden el valor de datos reales. Es un sistema cerrado. ¿Y por qué digo que es un sistema cerrado? Más adelante, con el profe Pablo, van a analizar cuáles son las características de un sistema cerrado y un sistema abierto. Un sistema cerrado, como el que nosotros estamos analizando, no intercambia masa con el medio. Sus únicas formas de intercambio de energía son a través de la transferencia del calor o de la producción de trabajo. Pueden darse ambas o puede darse una sí y la otra no. En este caso, el sistema con el medio está intercambiando calor a través de las paredes del sistema y el calor que le cede el calentador eléctrico. No hay producción de trabajo mecánico porque el sistema es rígido, no hay desplazamiento, no hay variación de volumen, por lo tanto trabajo mecánico no hay. Es un sistema que podría decirse heterogéneo. Acuérdense que la homogeneidad para nosotros estaba relacionada con la fase. Cuando hay homogeneidad del estado de agregación, nosotros decimos que el sistema es homogéneo. En este caso, el sistema empieza como una mezcla. Fíjense que les dice que en la condición 1, ustedes tienen una presión de un bar, pero que están en un título de 0,5. O sea, al darles el dato del título, ya el sistema les está indicando que esto, en su estado inicial, es una mezcla líquido-vapor y que recién en el estado final se va a convertir en un vapor saturado. Entonces, este inicialmente es un sistema heterogéneo porque conviven más de una fase, el líquido y el vapor saturado. Y es un sistema monocomponente. ¿Por qué? Porque tiene un solo componente, que es el agua. Después vamos a hablar de cómo son los límites de este sistema. Los límites son reales, porque son posibles de identificar, están físicamente definidos. Yo sé cuál es el límite de mi intercambiador de calor, la pared, que es un recipiente rígido. Los límites también son fijos o rígidos porque no existe modificación del volumen del recipiente. El sistema no se está expandiendo, no está variando su volumen. Y también decimos que los límites son diatérmanos, porque no están aislados. Si estuvieran aislados, los límites serían adiabáticos. En este caso, que no están aislados y pueden intercambiar calor, decimos que los límites son diatérmanos. Y después vamos a analizar el tipo de transferencia, el tipo de proceso que se está llevando a cabo
en esta transformación. Vamos a decir que, como casi todos, la mayoría de los procesos que inicialmente vamos a estudiar, que es un proceso de tipo ideal, que la transformación se lleva a cabo de manera cuasi estática, es decir, pasando por un conjunto de estados de equilibrio termodinámico, y que es una transformación isocórica. Quiere decir que toda la transformación sucede a volumen del sistema constante, porque el volumen del sistema no varía, es un tacho cerrado y rígido. Entonces, ¿qué consideraciones vamos a hacer para resolver el sistema? Vamos a decir que el agua en el recipiente es un sistema termodinámico del tipo cerrado, que los estados de transformación del 1 al 2 y al 3 son estados de equilibrio y que el volumen del recipiente permanece constante. Si yo grafico, como me pide en un diagrama temperatura-volumen, el comportamiento o la evolución de esta sustancia pura a lo largo del proceso termodinámico de transferencia de calor que está sufriendo, tengo la temperatura en ordenadas, el volumen en abscisas. Esta es la curva que corresponde a la curva de saturación del agua. Sobre esta región están todos los puntos que corresponden al vapor saturado. Sobre esta región de la curva están todos los puntos que corresponden al líquido saturado. Y en el interior de la curva están aquellos que corresponden a la mezcla líquido-vapor. Justamente, el problema me señala que en la condición inicial yo tengo el fluido que está a 1 bar de presión y a un título de 0,5, es decir, que es mitad masa de vapor y mitad masa de líquido. Ese fluido, en un recipiente de volumen constante, comienza a recibir calor y aumenta su presión. ¿Por qué yo grafico que es una transformación a volumen específico constante? Porque si mi sistema es un sistema cerrado y no intercambia masa con el entorno, la masa en el interior del sistema no varía, es constante. Y si el volumen es constante también, el volumen total del sistema, que me lo da como dato, dice que son 0,5 metros cúbicos, entonces el volumen específico del sistema a lo largo de la transformación no va a variar, porque no varían ni el volumen del recipiente ni la masa del sistema. Quiere decir que todas estas transformaciones de calentamiento tienen que sucederse en una condición que es la condición de volumen específico constante. ¿Y eso cómo lo represento? Fíjense que esto es lo que ya vimos. Esta es la gráfica temperatura-volumen. Esto representa la curva de saturación del agua. Y estas curvas así son las que representan las isobaras o líneas de presión constante. Estoy en esta situación, 1 bar y 0,5 de título en el punto 1. Comienzo a recibir calor, elevo la temperatura a volumen específico constante por las explicaciones que les acabo de dar. Voy a revisar en qué condición, acá pareciera que sigo como un vapor húmedo, pero obviamente una vez que tenga los estados determinados lo tengo que ir a verificar a la tabla y después voy a seguir calentando hasta llegar a tener un vapor saturado en la condición 3. En esta condición 3 el título va a valer 1 y este volumen específico que sigue siendo constante, que es el mismo que el que estaba en el estado 1, ahora va a tener que coincidir con el volumen específico de un vapor saturado a la temperatura y a la presión a la que eso ocurra. Pero acuérdense que en la condición de líquido, vapor saturado o cambio de fase, con una sola variable yo ya puedo definir todas las otras condiciones termodinámicas del sistema. Es decir que yo aquí tengo la variable necesaria del análisis. Yo me doy cuenta que si yo puedo establecer el volumen específico en el punto 1, ese volumen específico en el punto 1 va a ser el mismo que en el punto 3. Y como el punto 3 corresponde al caso de un vapor saturado, con ese valor de volumen específico yo puedo ir a la tabla de vapor saturado y buscar de esa tabla todas las condiciones o las propiedades termodinámicas que corresponden a ese valor de volumen específico y que van a estar definiendo el estado termodinámico de mi sistema en el punto o en el estado 3. Bueno, vamos a hacer entonces el análisis punto a punto. Recuerden que me pedía la
temperatura en cada punto de avance del proceso de transformación del sistema, que también me pedía la masa, pero no la masa total del sistema que permanece invariable, sino cómo va variando la masa de vapor, y que después me pedía que por favor determinara a qué presión el vapor se iba a convertir, ese vapor húmedo que empieza a calentarse, se iba a convertir íntegramente en vapor saturado. Entonces comienzo por analizar la condición del punto 1, que es esta. Fíjense que el sistema en el estado 1 es agua, que está a 1 bar, y 0,5 del valor del título. Está en la región de cambio de fase, está adentro de la curva de saturación. En esa región, me lo dice el enunciado, en esa región durante el proceso de cambio de fase, la presión y la temperatura son constantes y biunívocas. Es decir, que en este punto, la temperatura y la presión serán las mismas que en este punto y en este punto. Es decir, es la que corresponde a la temperatura y presión de saturación a 1 bar. Entonces recuerden que 1 bar es semejante a 100 kilopascales. Me voy a la tabla de vapor saturado para buscar la condición de temperatura y presión del líquido saturado a 1 bar, es decir, a 100 kilopascales, que como esa condición se mantiene constante a lo largo de todo el cambio de fase, la temperatura y presión de este punto va a ser la misma que la del líquido y la del vapor saturado, que puedo leer de tabla. Entonces, bueno, me dice que para 1 bar, que son 100 kilopascales, la temperatura de saturación son 99,61 grados Celsius, y ya tengo el primer valor o incógnita que me pide el problema. Recuerden que yo, aplicando las reglas de las fases a esta región de la campana o a toda la zona que forma desde los puntos de cambio de fase hasta el interior de la campana, todas esas condiciones yo las puedo definir mediante una sola variable intensiva independiente, o temperatura, o presión, o volumen específico, y ya el resto de las variables quedan intrínsecamente establecidas. Entonces, ese valor de temperatura y presión la presión ya está fija, el valor de la temperatura no tengo problemas en establecerlo. Tengo que ir a ver qué voy a hacer para determinar las otras variables adentro de la campana. Ahora me pide conocer en el estado 1 la masa de vapor. Para conocer la masa de vapor yo necesito conocer el volumen específico. ¿Por qué? Porque volumen específico es la relación entre volumen total del sistema y la masa del sistema. El volumen total del sistema son 0,5 metros cúbicos, me lo da como dato. Por lo tanto, a partir de despejar de la relación entre el volumen específico y el volumen total del sistema, la masa del sistema, yo puedo obtener cuál será la masa del vapor del sistema en la condición o estado 1. Entonces fíjense qué es lo que les digo que hice acá. Si yo sé que volumen específico es el volumen sobre la masa, a partir de eso puedo obtener la masa del sistema. Este volumen es dato. Este volumen es un volumen específico que yo puedo estimar a partir de los datos que me suministra la tabla de vapor. Recuerden que yo les había dicho que yo en la tabla de vapor puedo leer el volumen para 100 kilopascales, que son 1 bar, puedo leer el volumen del líquido saturado o del vapor saturado, pero no puedo leer el volumen de un vapor húmedo, pero sí lo puedo estimar usando la regla de la palanca. Y yo entonces, a partir de utilizar la regla de la palanca, voy a determinar con los datos de volumen del líquido saturado, volumen específico del líquido saturado, y volumen específico del vapor saturado, qué dato le corresponde al volumen específico de ese vapor a la misma condición de presión y temperatura de cambio de fase. Entonces, fíjense, yo tengo que
el volumen en este punto va a ser el brazo, que es X, de 0 hasta acá es X, el punto de apoyo es el volumen del gas. Entonces, X por el volumen específico del vapor saturado que leo de esta tabla, fíjense, este es el volumen específico del vapor saturado, más ahora el otro brazo, que sería 1 menos X, ahora por el punto de apoyo en el otro punto, del otro lado, que sería el volumen del fluido. Entonces, el volumen del vapor húmedo en este punto lo saco como una combinación entre el título de ese punto, que es dato, y los valores del volumen específico del vapor saturado y del líquido saturado, que puedo leer de la tabla a la condición de 100 kilopascales, que es igual a 1 bar, que es la condición del estado 1 de mi problema. Entonces, ya tengo calculado mediante la regla de la palanca ese volumen específico, este volumen grande es dato, puedo a partir de ese dato despejar la masa del sistema para ir en busca de determinar la masa de vapor. Como se trata de un vapor húmedo, lo que les acabo de explicar, que no está saturado, no puedo leerlo directamente de la tabla, y para calcularlo aplico la regla de la palanca, que también la expliqué anteriormente, y entonces para una presión de 100 kilopascales el volumen 1 es X 0,5 por el valor del volumen específico que leo de la tabla del vapor saturado, fíjense, de G, que es este 1,6941, más 1 menos X por el valor del volumen específico del líquido saturado a 100 kilopascales, que es 0,01043, que es lo que leo acá, y finalmente obtengo ese valor del volumen específico en el punto 1 como 0,8475 metros cúbicos por kilogramo. Ya tengo el volumen específico, el volumen total del sistema es dato, puedo despejar la masa total del sistema. Y es de hecho lo que se ha hecho. Conociendo el volumen específico, despejo el valor de la masa, ya que conozco el volumen total, entonces la masa me da 0,5899 kilogramos. Como la pregunta del problema refiere a la masa de vapor en el estado 1, no a la masa total, que es la que acabo de determinar acá, utilizo la definición del título y de allí despejo masa de vapor. Acuérdense que habíamos definido título como relación entre la masa de vapor de esa mezcla de líquido y vapor saturado en relación a la masa total de la mezcla. Entonces, el producto de X por la masa total de la mezcla va a ser la masa de vapor en el punto 1, y de esa manera he obtenido uno de los interrogantes o de las incógnitas de mi proceso. Es decir, tengo la masa de vapor en el punto 1 y ya tengo la temperatura. ¿Qué pasa en el estado 2? Dijimos que como el volumen del sistema no varía y es un sistema encerrado que no intercambia masa, entonces el volumen específico a lo largo de toda la transformación se tiene que mantener constante, porque el volumen específico se obtiene de dividir el volumen total del sistema sobre la masa del sistema. Y como no varía el volumen y no varía la masa, por lo tanto el volumen específico del sistema no puede variar. Entonces en el estado 2 me da como dato que la presión aumenta a 1,5 bares y que el vapor continúa en la zona de cambio de fase. ¿Y cómo me doy cuenta yo que el vapor continúa en la zona de cambio de fase? Fíjense que ahora yo tengo que como no cambia la fase, el volumen específico en el punto 1 es igual al volumen específico en el punto 2. Fíjense que el valor que habíamos sacado para el volumen específico en el punto 1 era 0,8475 metros cúbicos. Ahora me voy a 1,5 bares, que es la condición. Yo quiero saber si este punto, que tiene el mismo volumen específico que el punto 1, pero que ahora está a otra presión, está en la zona de
vapor húmedo o mezcla líquido-vapor. ¿Cómo lo puedo saber? Y bueno, me voy. 1,5 bares son 150 kilopascales. Yo miro. Para 150 kilopascales yo puedo estar en esta situación de saturación o en esta situación de saturación. Acá seré un líquido saturado y acá seré un vapor saturado, pero cualquiera de estos puntos, todos van a tener la misma condición de presión y temperatura. Ahora yo sé que el volumen de este punto es igual al volumen de este punto por las condiciones del proceso, que son a volumen constante y que es un sistema cerrado. Entonces yo ahora digo, bueno, este volumen que es igual a 0,8475, ¿cómo es respecto al volumen del líquido saturado y cómo es respecto al volumen del vapor saturado para un fluido que está a 1,5 bares o a 150 kilopascales? Y fíjense que 0,84 es mayor que el volumen específico del líquido saturado, pero menor que el volumen específico del vapor saturado. Quiere decir que no está ni acá, está en un punto intermedio. Es decir, que yo puedo seguir manteniendo que a pesar de que ha cambiado la relación de la masa de vapor a la masa total, el volumen específico se ha mantenido constante y yo sigo adentro de la campana porque este volumen específico del punto 2 a 1,5 bares es menor que el volumen del vapor saturado, pero mayor que el volumen del líquido saturado. Ahora, con ese dato, yo voy a determinar la temperatura y la presión durante el cambio de fase que se mantienen constantes. Por lo tanto, si tengo una presión de 1,5 bares, en la tabla para la presión de 150 kilopascales, que es equivalente a 1,5 bar, puedo leer directamente la temperatura que corresponde a esa condición, que son 111,35 grados Celsius. Recordemos que esa va a ser la temperatura de este punto, de todos estos puntos de cambio de fase y de este punto. Pero me la pide como dato. Entonces yo si bien el volumen específico de un vapor húmedo no lo puedo leer de la tabla, la temperatura y la presión sí, porque son iguales a las que corresponden al estado de saturación. Ahora me pide en el punto 2 calcular la masa de vapor. Yo la masa total del sistema ya la calculé, porque dije que la masa, al ser un sistema cerrado, permanece invariable. El volumen también lo calculé. Es decir, yo ya tengo la masa del sistema. ¿Cómo podría saber la masa de vapor en el estado 2? Para saber la masa del vapor en el estado 2, tendría que usar la definición de título, como usé en el estado 1. Pero ahora yo tengo que el título en el estado 2 es la masa de vapor en el estado 2 sobre la masa total. La masa total la tengo. La masa de vapor en el estado 2 es lo que estoy buscando, pero lo que no tengo en el estado 2 es un título. Entonces, de lo derivado que habíamos de la ecuación de determinación de las propiedades de un vapor húmedo utilizando la regla de la palanca, yo puedo despejar cómo se saca el título. Y me va a quedar que el título en el estado 2 es el volumen específico en el estado 2, que es igual al volumen específico en el estado 1, menos el volumen específico del líquido saturado, ahora en la condición 2, es decir, a 1,5 bar. Este BF2 es este BF del vapor saturado, del líquido saturado, a la presión de 1,5 bares. Y este BG2 es el volumen específico del vapor saturado, es decir, a la condición de 1,5 bares. Y entonces, aplicando la regla, puedo despejar que el título, que antes en este punto era 0,5, si bien acá el volumen específico es el mismo que en 1, el título ahora vale 0,73. Fíjense que a medida que nos vamos subiendo en los valores de temperatura, la curva se va estrechando, y eso es lo que hace que en la transformación a volumen específico constante, los valores de título, es decir, la relación entre la masa de vapor
y la masa total de la mezcla vaya aumentando. Y estoy a una mejor calidad que se define. Hay un vapor que tiene menos contenido de humedad. Entonces, al tener ese título en el punto 2, ahora sí puedo sacar la masa de vapor en el estado 2, porque tengo la masa total del sistema y relacionando la definición de título me dice que la masa de vapor sobre la masa total es igual al título, entonces la masa total multiplicada por el título es la masa de vapor. Masa total es un dato que ya saqué, el título lo acabo de calcular y ahora de esa relación del título despejo masa de vapor como masa total o la masa en total del sistema que ya determiné por X, que este sería X en el estado 2. Y eso me da un total de masa de vapor de 0,43064. Fíjense que ha ido evolucionando y la masa de vapor ha ido aumentando. Si aumenta la calidad, aumenta la masa de vapor respecto a la que habíamos detectado para el punto 1. Y ahora voy a ver qué pasa en el estado 3, en donde el fluido continúa calentándose a volumen específico constante hasta llegar a la condición de vapor saturado, es decir, que ese volumen específico en 3, que va a ser igual al volumen específico en 2, igual al volumen específico en 1, en este caso también va a ser el volumen específico que corresponde a un vapor saturado. Entonces, como les digo acá, en el estado 3, el fluido se calienta hasta convertirse en un vapor saturado, es decir, que el volumen específico en el punto 3 es el volumen del vapor saturado. Y recuerden que por la regla de las fases, para el caso de una sustancia en donde coexisten dos fases, yo puedo determinar su condición con una sola variable, es decir, con el dato de volumen específico, a partir de trabajar con la tabla de vapor saturado, yo puedo determinar cuál será la temperatura a la que ese volumen específico corresponde a un vapor saturado. Entonces, fíjense, tengo el dato del volumen en 3, que es igual al volumen 2 y al volumen específico en 1, y me voy a la tabla y busco para un volumen específico del orden de 0,84 qué presión será la que corresponda a un vapor saturado. Entonces, de la tabla A5 me doy cuenta que no tengo un valor de vapor saturado que justamente coincida con 0,8475, sino que, fíjense que acá están los volúmenes específicos del vapor saturado, yo tengo un valor de 0,88 que corresponde a una presión de 200 kilopascal y ya después el próximo salto es un valor de 0,79 que corresponde a una presión de 225 kilopascales. Entonces lo que voy a tener que hacer es interpolar. ¿Cómo interpolo yo? Como una regla de 3, que es lo que a mí me resulta más sencillo. Si no, ustedes pueden aplicar la ecuación de una resta y despejar ahí el valor de la variable P3. Yo digo, a un delta B conocido, que sería el delta B entre el vapor a 200 kilopascales y el vapor a 225 kilopascales, corresponde un delta P, una variación de presión conocida, que serían los 225, siempre resto mayor menos menor, y después miro con la tendencia si eso lo debo sumar o restar, a un valor de 225 menos 200 de variación de presión. Ahora, respecto del punto superior, que es el que uso de referencia, respecto del vapor que tiene 0,8857 metros cúbicos por kilogramo como volumen específico del vapor a 200 kilopascal, la diferencia del mío, que está a 0,847571, va a ser equivalente a un delta X de presión. Entonces yo digo, por esto dividido esto,
me va a dar el delta X de presión, el delta de presión. Y multiplico esta diferencia por esta diferencia y la divido por esta y me da 10,32 el delta P. Quiere decir que a la presión, fíjense yo que tengo, aumenta la presión, disminuye el volumen específico. Y yo de 0,88 a 0,84 estoy disminuyendo. Quiere decir que a 200 le voy a sumar este delta de presión. Quiere decir que para que yo tenga un volumen específico de 0,84, la presión 3 va a tener que valer 200 más este X que saqué como un delta P, 10,37, es decir, la presión en el punto 3 va a valer 210,32 kilopascales o 2,10 bares. Y así hemos terminado con el desarrollo del problema número 2 que presenta el práctico número 1.